Hola Jessica, Hola, ¿cómo estás? un gusto conocerte y muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. A esta hora, allá en Colombia son las 5, Sí, 17:30 horas, aquí en Chile son las 7:30. ¿Cómo estás? Un gusto, mi nombre es Roxy, gracias por la invitación, gracias por conectarte, gracias por aceptar. ay, muchas gracias a ti, de verdad que me alegra mucho estar acá, me alegra mucho poder hablar de este tema que es muy, muy importante y además es un tema bastante interesante, entonces creo que vamos a llevarnos como muchos datos curiosos sobre el sueño y sobre todo también algunas estrategias que sirvan para mejorar la calidad de nuestro sueño. Sí, la verdad que sí. Y por otro lado, a decirle a todos los que se conecten un poco para que esta información, si no la pueden ver hoy, nosotros la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Así que pueden ir, suscribirse y bueno, todas las semanas tratamos de tener contenido de mucho valor. Y por otro lado, sigan también a Jessica, que tiene un Instagram, una cuenta con muchas recomendaciones, tips y habla de temas muy importantes que a todos nos pueden servir. Así que nada, empezamos. Jessica, me encantaría que nos cuentes de ti. Entiendo que eres psicóloga, pero quiero darte la oportunidad de que nos comentes qué haces y lo que te apasiona en este tema. Claro que sí, entonces mi nombre es Jessica Vázquez, yo soy psicóloga, en este momento me encuentro terminando una maestría en psicología, me especializo sobre todo en temas de ansiedad y depresión, pero hoy al hablar de insomnio vamos a ver que en muchas ocasiones tiene mucha relación con algunas problemáticas emocionales. Como lo acabas de mencionar, también tengo una cuenta de Instagram donde publico contenido psicoeducativo basado en evidencia, entonces si están interesados por allá los espero. Súper genial. ¿Y en qué parte de Colombia te encuentras? Bogotá, Bogotá, Colombia. Perfecto. Nosotros estamos acá en Santiago de Chile, tenemos una tienda de comida, alimentación, productos saludables en general, de distintos estilos de vida, un poco también para que tú sepas, y es todo lo relacionado a comer sano, a mejorar hábitos y que viene relacionado también con la salud emocional. Así que vamos mezclando un poco que las personas encuentren los productos y seamos un canal para que accedan a comer y alimentarse bien, pero también estos espacios contigo y con otras personas que tienen bastante conocimiento para poder seguir nutriendo los conocimientos y apoyar, ser de apoyo y de bastante valor para nuestra población. Sin más que añadir, tenemos un tema bastante bueno que es, ¿qué puedo hacer para dormir mejor? Muchas veces nos despertamos por las noches y sentimos que es que hoy bebimos mucha agua y vamos mucho al baño, no sé, empiezo a pensar en esas cosas que tengo que hacer mañana, en lo que no hice hoy. Ahorita surge el tema de que se está acabando el año y estamos más ansiosos porque no logramos lo que queríamos o que quizás tenemos nuevos retos para este nuevo año y queremos hacer todo este año y eso también perjudica nuestros sueños. Entonces me encantaría que tú nos comentes si realmente el insomnio es una enfermedad o es algo que tengo que entender que me puede ocurrir y que no me preocupe o no tomo nada, mañana dormiré mejor cuando me toque de nuevo. Cuéntame. Sí, mira que para responder tu pregunta, primero me parece muy importante mencionar la importancia del sueño. Y es que pues nosotros pasamos prácticamente un tercio de nuestra vida durmiendo, ¿sí? Si no fuera tan importante, probablemente no pues pasaríamos tanto tiempo y lo aprovecharíamos en otras cosas que fueran mucho más adaptativas. Entonces digamos que el sueño es muy importante por dos razones. Primero porque es una respuesta adaptativa, eso lo podemos ver porque todos los vertebrados tienen sueño, ¿sí? Hay algunos mamíferos, digamos, no duermen, pero dormitan, que es un estado bastante similar al sueño. También, por ejemplo, en los delfines pasa algo muy interesante y es que ellos son animales que son muy hidrodinámicos. Entonces, si un delfín se duerme, se va a hundir, ¿sí? Y si se hunde, no va a poder respirar porque pues, los delfines son animales que tienen que salir para poder respirar. Entonces, ellos desarrollaron un mecanismo muy interesante y es que media parte de su cerebro está, digámoslo, en vigilia, despierto, mientras la otra mitad de su cerebro está durmiendo y luego la otra parte que estaba dormida pasa a estar despierta, a estar en vigilia y la otra pues pasa a dormir. Entonces digamos que esto biológicamente es algo muy costoso, ¿sí? Entonces si el sueño no fuera tan importante, pues seguramente los delfines habrían desarrollado un mecanismo para no dormir. Ahora, no solamente para los mamíferos diferentes a los humanos, sino también para los humanos es muy importante dormir porque tiene una función de restauración y de reparación. Por ejemplo, cuando somos muy chiquitos, los bebés, por ejemplo, pasan gran parte del día durmiendo y es porque el sueño favorece el desarrollo cerebral. También, por ejemplo, en los adultos y en general en el ser humano y en algunos animales, el sueño favorece la consolidación de la memoria, es decir, que si uno no duerme, puede tener un peor recuerdo de alguna situación o algo que haya vivido. También se ha encontrado que cuando estamos activamente, cognitivamente más activos, tenemos mayor cantidad de sueño. Eso significa que el sueño en efecto cumple una función de restauración y también de reparación. Entonces ya sabiendo la importancia del sueño, que digamos era como la pregunta que me hacías, ahora sí te puedo mencionar un poco sobre qué es el insomnio. Entonces el insomnio es un trastorno
del sueño que es muy común, es absolutamente común, se caracteriza por una dificultad para lograr un sueño suficiente, ya sea para conciliar el sueño, es decir, para empezar a dormir o para reconciliar el sueño, es decir, que uno ya se ha dormido pero se despierta y luego tiene problemas para volver a dormirse. Entonces, esas son dos características importantes del insomnio y además, algo muy importante del insomnio es qué tanta calidad tiene el sueño, ¿sí? Porque hay personas que pueden dormir algunas horas que podrían parecer adecuadas, pero finalmente se despiertan y sienten que no descansaron. Entonces, digamos que eso también podría ser un problema y podría ser una indicación de que el sueño no está siendo adecuado, no tiene una calidad adecuada. Entonces, digamos que eso es lo principal del sueño. Súper, no, súper importante la aclaración que hiciste, porque claro, hablamos del insomnio, pero es importante dormir, así como es importante beber agua o comer, así que súper bien. Por ejemplo, se pudiera decir también que hay personas que son más susceptibles que otras, porque hay personas que tienen un sueño como más superficial, hay otras que como que con cualquier ruido se despiertan, o hay personas que no sé, como que dan muchas vueltas, ¿eso también se pudiera considerar insomnio? Sí, mira que cuando nosotros hablamos de sueño, hablamos de dos tipos como de causas que originan el insomnio. Tenemos unas causas internas y unas causas externas. Entonces, en esas causas internas está, por ejemplo, eso que tú mencionabas, una vulnerabilidad biológica, que son personas que tienen como el sueño muy ligero, que son personas que se despiertan muy fácilmente, y digamos que eso es una vulnerabilidad que podría explicar que junto con algún otro factor se desencadene un problema de insomnio. Adicionalmente, dentro de esas causas internas está también, por ejemplo, tener un historial de familia que pues también tenga problemas de insomnio. También puede aparecer el insomnio por cosas como que, por ejemplo, la persona tenga dolores crónicos o malestares físicos, eso también produce insomnio, o que la persona tenga inactividad física, también se ha encontrado que es algo que produce bastante insomnio. Y en cuanto a cosas externas o a causas externas que puedan producir insomnio, está, por ejemplo, no tener una temperatura adecuada a la hora de dormir o tener exceso de luz o de ruido. También hay algunos estresores psicológicos, como por ejemplo lo que también mencionabas hace un momento, y es como cuando hay mucha preocupación, cuando hay ansiedad, cuando hay esos pensamientos catastróficos, lo que puede ocurrir es que pues, se genere insomnio. Y digamos que esas serían principalmente las causas que originan el insomnio. Súper. Y por ejemplo, una persona, yo estaba leyendo y decían que normalmente se ve más en personas adultas y en mujeres. Es como súper, no sé si los hombres, no lo sé, o será que las mujeres son las que más lo participan o lo expresan, pero es un dato curioso por allí. Por otro lado, ¿cómo identifico realmente que tengo insomnio? ¿Tiene que pasar muchas veces en una semana? ¿Hay algo que me indique? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo sé que tengo insomnio? Como para decir, wow, debería acudir a una persona especialista que me apoye. Sí, eso es muy importante y digamos que aprovecho esa pregunta que acabas de hacer para decir que claramente la información que estamos mencionando acá no es suficiente para generar un diagnóstico, porque obviamente hay que ver el contexto, hay que ver cada cuánto se presenta. Entonces, digamos que hay básicamente tres características para identificar cuándo es bueno como, o cuándo uno puede decir, uy, esto ya no está normal. Lo primero es la frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tan seguido estoy teniendo yo esos episodios pues de insomnio? Segundo, la intensidad, que en este caso haría referencia como a cuántas horas estoy pasando sin dormir en la noche. Y por último, es uno de los datos más importantes, es la interferencia. Entonces, la interferencia hace referencia a qué tanto me está afectando la calidad de vida el hecho de que yo no esté pudiendo dormir. Hay personas, por ejemplo, que pueden dormir, no sé, 5 horas, pero al día siguiente se sienten pues con energía, concentrados, no tienen problema. Pero hay otras personas que aún durmiendo un tiempo más, pues más tiempo, igual se sienten cansados y no se pueden concentrar en el trabajo, de pronto están irritables con la habilidad emocional. Entonces, digamos que eso puede dar como, pueden ser como unos signos de alarma de que algo puede estar ocurriendo con el sueño. Pero digamos que para poder tener certeza de qué es lo que está ocurriendo, es muy útil acudir al médico y pedir que haga una polisomnografía. La polisomnografía es un estudio de sueño que permite identificar múltiples causas. Puede identificar si los problemas de sueño se deben de pronto a un problema de, por ejemplo, de respiración o que no se están hay una fase del sueño en la que se inhiben los músculos, entonces de pronto esa inhibición no se está dando. Entonces la polisomnografía a uno lo llenan como de muchos cables, muchos electrodos para medir el registro de las ondas del cerebro, del registro cardíaco, el registro de los músculos,
para medir, por ejemplo, el movimiento ocular, que es muy importante durante el sueño, para medir si la persona ronca. Y digamos que eso, junto con el autorreporte, permitiría dar como un diagnóstico mucho más certero de qué está ocurriendo y si es insomnio o si definitivamente se trata de otro trastorno del sueño o de alguna patología física o si ya está apuntando hacia algo más emocional. Súper, excelente. Un break para comentarle a todos los que se van uniendo y siguiendo que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para que vayan y nos sigan y un poco para que también sigan a Jessica, psicóloga en todo lo relacionado a muchos hábitos saludables que nos puedan ayudar a estar bien con nosotros mismos y a ser más productivos. Continúo. ¿Qué opinas tú? Sabemos que esto no podemos hablar que esto es una cita abierta donde todo el mundo va a venir, va a salir de aquí, ok, patológicamente puedo tener esto, no se trata de eso, pero sí un poco para ir creando estas alarmas que nos pueden estar pasando y quizás no lo habíamos identificado. Según tu experiencia, según estos años de estudios, tus mismos profesores que han sido importantes en tu carrera, ¿qué se puede decir en el mundo de la psicología si el estrés, la ansiedad, dan paso al insomnio? O una vez tengo insomnio me genera ansiedad, es como esa duda, ¿no? El huevo o la gallina. O sea, esto Sí. quizás un poco dejándolo, pero es importantísimo para después decir, ok, la persona que tiene ansiedad, que va a ser un periodo muy largo para tratar este tema, existe la paciencia y vamos a ir poco a poco, pero vamos primero a identificar qué es primero la ansiedad y producto de la ansiedad me genera no dormir bien o lo contrario. Uy, esa es una pregunta muy interesante y hay muchos debates en torno a eso, Sí, por eso porque, le dije. Y como dije, claramente, esta no es una verdad absoluta, ajá, es un poco tu trayectoria, lo que consideras y desde tu punto de vista, porque en algún momento quizás has experimentado estas cosas. sí, digamos que hay muchos casos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un insomnio primario, que es un insomnio que no depende de otras patologías físicas o psicológicas, digamos que sí se puede dar que el insomnio aparezca sin necesidad de que haya estrés o ansiedad, y entonces digamos que ahí podríamos decir, ok, fue primero el insomnio, pero esos casos son muy raros. Lo que se encuentra es que hay como una retroalimentación entre, por ejemplo, ansiedad e insomnio, ¿sí? Entonces, digamos que yo no me atrevería a hablar de una relación causal, que tal cosa causa tal, sino más bien de una correlación, que son dos cosas que tienden como a coexistir, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, yo tengo insomnio y no puedo dormir y al día siguiente, pues por no haber podido dormir, estoy más irritable, la irritabilidad también está muy relacionada con temas de preocupación, entonces al estar preocupado, luego no voy a poder dormir por estar pensando en lo que me preocupa y entonces se vuelve como un círculo y digamos que para el tratamiento como tal no nos interesa tanto o no es tan relevante como qué fue primero, el insomnio o la ansiedad, sino qué está manteniendo pues el insomnio. Si el insomnio está manteniéndose por algo biológico, pues entonces probablemente el tratamiento farmacológico pueda ser de gran ayuda. Pero si está más explicado por problemas de ansiedad, entonces probablemente lo más importante será como trabajar primero esa parte emocional y ahí sí se irá mejorando el insomnio. Entonces, digamos que no, cuando hablamos de insomnio, no hablamos de que todas las personas que tienen insomnio son iguales, sino que dentro de esa categoría grande hay como varias subcategorías en las cuales algunas primero podría ser el insomnio, otras primero podría ser la ansiedad, en otras podría ser una relación que se está retroalimentando constantemente. Perfecto. Y estas personas que dicen, se paran en la mañana y dicen así como, oh, no dormí, y puede que cumplieron las 8 horas, que tú dices como el tema de la calidad del sueño, ¿se puede decir que esto corresponde a ello o también puede afectar, no sé, temas de una enfermedad generacional debido a que mis padres sufrieron o algún familiar, alguien de la familia tenga esta patología y esto se puede transmitir a mi generación o no ocurre eso? Sí, mira que no es que si en mi familia una persona tuvo insomnio, necesariamente yo vaya a tener insomnio por eso. Lo que sí ocurre es que tengo más probabilidad de tener insomnio. ¿Sí? Si digamos, alguien en mi familia tiene esa carga genética, pues yo probablemente también tenga esa vulnerabilidad genética que unida a algún factor estresante, por ejemplo, no sé, que la persona tenga ansiedad o que esté pasando por un momento de mucho estrés. Entonces, como que se une esa vulnerabilidad con ese detonante y ahí se genera ese insomnio. Entonces, digamos que cuando hablamos de insomnio, muy rara vez hablamos de causas únicas, como que una única causa generó el insomnio, sino que es una interacción entre cosas de vulnerabilidad genética, con cosas ambientales, con cosas emocionales. Entonces, eso es como lo que puedo responderte en esa pregunta.
Sí, no, incluso hay personas que están pasando por la muerte de algún ser querido, se están divorciando, perdieron el trabajo, la misma pandemia, lo que pasó, el confinamiento en su momento, mucho trabajo también, muchos proyectos, los cambios de temperatura, por lo menos acá en Chile, que existe un invierno que es muy marcado y un verano que es muy marcado, también se pudiera considerar parte de que me afecte dormir bien. Sí, totalmente, totalmente, porque es que nosotros tenemos en el cerebro un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático. Digamos que ese núcleo se activa o, pues, entre comillas, se activa o se inactiva de acuerdo a algunas cosas del ambiente, ¿sí? Entonces, cuando hay más luz, tiende a, pues, a activarse, cuando hay más ruido tiende a activarse, cuando la temperatura disminuye, o, pues también tiene un efecto. Entonces, digamos que esas variables por sí mismas también pueden ser explicación de por qué algunas personas en algunas épocas pueden dormir más o pueden tener más problemas de insomnio, pero tiene todo que ver el ambiente físico con la calidad y con la cantidad de sueño. Súper. Y por ejemplo, ¿cuándo acudo al médico? Tú, según tu recomendación, ¿cuándo sería ideal o realmente no lo necesito? ¿Y qué tipo de médico también debería acudir? Sí, eso es muy importante porque digamos que las tres características que mencioné antes de intensidad, interferencia y frecuencia son las que nos dicen como esto ya está siendo problemático. ¿Sí? Entonces digamos que si ese problema para dormir ya está afectando algunas áreas de mi vida, si por ejemplo mi desempeño, mi actividad física, me siento agotado todo el tiempo, pues es momento de buscar ayuda profesional. Entonces digamos que el abordaje del sueño se hace desde muchas áreas se puede hacer desde psicología. Nosotros trabajamos el tema, por ejemplo, de higiene del sueño, pero también va a ser muy importante la participación de un neumólogo, por ejemplo, que puede identificar si la persona está teniendo como, no sé, apnea del sueño y eso le está interfiriendo. La apnea tiene que ver con dificultades respiratorias durante el sueño. También existen los somnólogos, entonces también es adecuado ir a un somnólogo en caso de que se esté presentando este tipo de dificultades. También se puede manejar, por ejemplo, desde psiquiatría, desde neurología. Entonces, digamos que ahí creo que lo importante es seguir la recomendación del médico para saber cómo, a dónde lo va a direccionar de acuerdo a lo que identifique. Lo que yo opino desde mi experiencia es que si se va a hacer tratamiento farmacológico, si se va a tratar con neumología, sonología, bueno, con la rama de la medicina que sea, igual es muy importante trabajar la parte de hábitos del sueño, porque muchas veces se puede estar trabajando con medicación, por ejemplo, pero si la persona no tiene un adecuado hábito de sueño, pues muy probablemente se va a mantener. Y pues todo lo de hábitos de sueño lo trabajamos desde psicología. Súper. Y en este caso, eso que dices de hábito del sueño, ¿es lo mismo que hablar de higiene del sueño? Sí, cuando hablamos de higiene del sueño, estamos hablando como de todas esas cosas que hacemos para poder tener una adecuada rutina de sueño. Entonces, digamos que para poder tener una adecuada higiene del sueño, para poder tener un adecuado sueño, es muy importante muchas cosas que hacemos cuando estamos despiertos. Cosas como, por ejemplo, no acostarse mirando el celular o si uno se despierta a medianoche, pues si cubre el celular, lo más probable es que ese núcleo que les comenté hace un momento del cerebro, pues mande información de ya hay luz, ya es hora de despertarse. Entonces, digamos que todas esas cosas de hábitos se manejan mucho desde higiene del sueño. Súper. Y por ejemplo, recomendaciones de alimentos que me permitan cuando llegue la noche estar mejor. Por lo menos una de las recomendaciones que yo siempre me la paso viendo en lo personal, voy a aprovechar que estás hablándonos para... Yo me preocupo mucho de las horas de dormir. Eso también puede estar relacionado con ansiedad, porque sabes Sí, que hay personas que se preocupan mucho, ya son las 12 no voy a dormir las 8 horas y empiezan a preocuparse y afecta más a quedarse dormido, cosas así, pero total. también como estamos hablando con el tema de la ansiedad, estaba revisando que hay personas que como que odian o sienten ese tipo de pánico cuando llega la hora de dormir. O Ajá. también hay personas que están muy, como dices tú, preocupadas. Entonces, ¿cómo se relaciona el tema de la ansiedad? ¿Cómo puedo ver que realmente estoy ansiosa y cómo manejarlo, aparte del tratamiento médico, para poder conciliar el sueño cuando me encuentro en la madrugada con situaciones así? Sí, eso es muy interesante porque en efecto, la preocupación por no poder dormir, pues finalmente es preocupación y hace que la mente esté pues rumiando, por así decirlo, y digamos que pues se dificulta mucho más conciliar el sueño. A veces, por ejemplo, hay personas que van a psicología y la instrucción es no se duerma, pase toda la noche despierto. Y la persona, por centrar su atención en estar despierto, deja de preocuparse por no dormirse
y se duerme, ¿sí? Entonces, digamos que eso ocurre, porque muchas veces lo que puede pasar es que la persona por estar pensando en que necesito dormir, pues lo que está haciendo es activar mucho más sus pensamientos y por tanto dificultar mucho más pues que pueda conciliar el sueño. Entonces, digamos que eso por un lado, y con respecto a la segunda pregunta que me hiciste de qué recomendaciones para poder dormir, entonces está, por ejemplo, no hacer ejercicio intenso antes de dormir, justamente porque también el cuerpo o el organismo como que se activa y eso va a dificultar pues que la persona pueda conciliar el sueño. También es muy importante, por ejemplo, que la persona no esté en la cama. No sé, hay personas que trabajan desde la cama, que comen en la cama, que están muchas horas del día en la cama y entonces como que esa asociación entre cama y descanso se pierde mucho. Entonces digamos que una de las instrucciones importantes de la higiene del sueño es que la persona no esté en la cama, sino es pues en horarios que vaya a dormir. También si va a tomar una siesta, que esta siesta sea corta, si la siesta, no sé, el sueñito después de almuerzo, típico, si la persona pues duerme mucho, lo más probable es que por la noche pues se le dificulte mucho dormir. Si la persona consume cafeína, también porque activa el sistema y pues claramente va a dificultar el sueño. Y dentro de la higiene del sueño también está todo lo que tú mencionabas ahorita de la temperatura, la luz, el sonido, entonces como controlar esas variables para permitir que la calidad del sueño sea pues mucho mayor. Sí, para complementar esto, las personas que ahora Netflix, como está de tan de moda, quizás no es factible sacar el televisor del cuarto porque es más cómodo, pero sí tratar de no ver películas tan de acción o tan dramáticas en la noche para que puedan conciliar mejor el sueño. Por ahí también lo estaba viendo. Sí, y ahorita que dices eso, yo la verdad no he visto estudios de esto, entonces lo que voy a decir es solo desde mi experiencia, y es que a mí algo que me funciona mucho es escuchar ASMR, como esos susurros, videos de susurros, ayuda a conciliar el sueño. Digamos que probablemente esté muy relacionado con que cuando uno va a dormir la gente empieza a hablar pasito y existe como esa asociación entre hablar pasito y conciliar el sueño, entonces también a veces yo lo incluyo dentro de la rutina de higiene del sueño para algunas personas que pues les funciona. Súper. Y como para darle el peso al tema de las personas que no se preocupan por las horas de dormir y a las que realmente tienen un insomnio y no lo han tratado, ya que lo pudieron más o menos descifrar acá que sí puede ocurrir en su caso, ¿cómo pudiera afectar a largo plazo emocionalmente esto en mi vida, más allá de amanecer el otro día un poco achicopalado o un poco sin energía o no sé, me cuesta la concentración? ¿Hay cosas más drásticas que puedan afectar? Sabemos la importancia del sueño, pero ahora pongamos el otro extremo donde no le hago caso a la importancia del sueño y esto me puede pasar y deberíamos prevenirlo. Sí, sí, de hecho, esto sí está muy documentado y es que se altera mucho la función cognitiva. Entonces, digamos que se dificulta mucho prestar atención. Cuando se dificulta prestar atención, eso claramente tiene una implicación en la memoria. Además que durante el sueño es cuando se da el proceso de consolidación de memoria, entonces también se afecta ese proceso cognitivo. También, por ejemplo, puede darse algunas distorsiones perceptivas, como que la gente perciba cosas de una manera diferente. En casos muy extremos puede darse, por ejemplo, alucinaciones. También se ha reportado mucho que cuando hay privación de sueño hay también un incremento en la ingesta de alimentos y también mucha labilidad emocional, es decir, que la persona puede estar muy irritable, cambiar de estado de ánimo de manera pues, bastante frecuente. Entonces, digamos que todo esto a la larga tiene un impacto en la calidad de vida de la persona, en sus relaciones interpersonales, su desempeño. Entonces, digamos que pues todo eso sin hablar claramente de las consecuencias que tiene también a nivel físico, porque digamos que durante el sueño el cerebro está muy activo, es como la fase en la que está más activo, pero el sueño también favorece que el cuerpo descanse. Entonces, digamos que si un cuerpo está sometido a continuo estrés, a continuo pues, ultra trabajando, pues claramente eso va a afectar muchísimo y puede tener relación con muchas enfermedades. Exactamente. Así que todos los que están escuchando, por favor, a tomarle el peso a eso, porque uno cree a veces las personas que son millennials o las nuevas generaciones como que, no, bueno, no importa, estoy joven, pero afecta. Y también se ve mucho en las personas de tercera edad que incluso duermen menos, como que se están durmiendo en las mañanas así, pero en las noches duermen muy tarde y también se paran muy temprano. Hay algo, por lo menos si tengo personas cercanas a mi familia que están
en esta situación o tenemos el abuelito, la tía, que vemos en estas situaciones, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Le hagamos algún tecito? ¿Tienes algunos alimentos que nos recomienden? Por acá nos pregunta Viole Paola, ¿qué rutinas son recomendables para facilitar un buen descanso? Y va muy relacionado a lo que te quería preguntar. Sí, eso que tú dices me parece muy importante, el tema de como suplementos y demás cosas. Y aquí hay una aclaración muy importante y es que biólogos no tenemos la formación para poder sugerirle a una persona un medicamento. Obviamente sabemos bastante de fármacos, de interacción de fármacos, pero digamos que como psicólogos no podemos dar ese tipo de recomendación. Y esto me parece muy importante decirlo porque muchas veces lamentablemente se encuentran personas que sí hacen ese tipo de cosas contraproducente, porque, por muchas razones, por ejemplo, porque no se dé un fármaco adecuado, ¿sí? Existe, por ejemplo, el insomnio de rebote, que es cuando la persona suspende de una manera no adecuada la medicación, entonces, claro, en vez de mejorar pues esos patrones de sueño, lo que va a hacer es empeorarlos. En cuanto a los suplementos, he visto como que muchas veces uno encuentra de fácil acceso a algunos suplementos y lo que puede pasar es que no siempre se sabe si esos suplementos cuentan con un registro sanitario y pues se reportan, no sé, intoxicaciones y muchas cosas que pueden ser preocupantes y nocivas para la salud. Entonces, digamos que la recomendación siempre es que si se va a tratar desde algún fármaco, algún suplemento, siempre sea acompañado del profesional idóneo, que en este caso pues sería el médico o pues el médico psiquiatra. Y alimentos o algún tecito, por lo menos siempre se habla de la melisa acá en Chile, de la manzanilla, de algún tecito relajante, no sé si allá se conoce el roibo, no sé si tienes alguna otra medicamento que se pueda tomar, sobre todo, hay algunas cosas que son naturales que se mandan cuando hay viajes de negocios o lo que sea, y la persona hace cambios eh, como de estos horarios, Sí. entonces vengo al lugar y quizás me afecta completamente, entonces te mandan a tomar algunas cosas que te ayudan a en la noche conciliar mejor el sueño. ¿Te atreverías como a decirnos cositas naturales que puedan apoyarnos? Lo que pasa es que eso es muy relativo, porque hay personas que dicen como voy a tomar té, pero resulta que algunos tés tienen cafeína, entonces digamos que ahí estaría Mm, contraindicado. ok, Por ejemplo, hay personas que qué dicen, bueno, importante. antes de dormir voy a tomarme agüita de manzanilla, y bueno, pueda que a algunos les funcione, no sé, pero pueda que, por ejemplo, a otros les dé muchas ganas de ir al baño. Entonces, digamos Ah, que por eso me parece tan importante como que siempre esas recomendaciones se hagan muy individualizadas. No, personalmente no estoy muy de acuerdo con, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita del jet lag, que algunas personas les dan algo para que pues mejoren su calidad de sueño, porque hay otras formas de hacerlo que no implican pues tomar algún fármaco sin satanizar el fármaco, porque cuando se necesita es muy útil, pero por ejemplo para el jet lag, exponerse a la luz y a la oscuridad en momentos adecuados ayuda mucho a que se sincronice nuevamente ese ritmo de circadiano, el ritmo de sueño. Entonces digamos que esa sería como mi recomendación principal, que se maneje inicialmente siempre desde la higiene del sueño, que son las recomendaciones hace un momento, y que si esto persiste o que si sigue siendo muy interferente en la vida de la persona, se acuda pues al profesional idóneo, que sería pues un médico que pueda como identificar qué es lo mejor para cada persona. estoy de acuerdo contigo y a eso le añado incluir actividad física, quizás como dices tú, no en la noche, Ajá. es más, se motiva que la persona cambie a la mañana a hacer el ejercicio para que su cuerpo haya perdido todas las energías y en la noche duerma, que se recupere. Y también ayuda mucho a lograr objetivos, ¿no? Sí, También sí, un sí. poco, disculpa, también un poco el tema de beber agua que tú decías, no beber tanta agua al momento de acostarse, quizás unas horas antes para ir al baño y ya después cuando esté durmiendo en la madrugada no levantarse tanto. Otra cosa es no comer muy pesado, quizás eso también haga que tenga malestares que me afecten, conciliar el sueño. Y estaba leyendo, porque yo te decía que me encanta el tema, porque siento, me preocupa mucho por las horas, lo de la cafeína, que dices tú, los dulcitos, la cosita que uno a veces es muy chuchero y no le importa la hora. Entonces, no sé si tienes alguna recomendación, no sé, máximo 6 horas. He escuchado que deberíamos comer algo que tenga como dulces o azúcares. Sí, lo que O no pasa es sé. que dar una recomendación general podría ser como hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Como que se recomienda que 4 horas antes no se tome nada como estimulante. Pero igual, como te digo, esto va a depender mucho De de la cada persona. caso. Hay personas, por ejemplo, que se Sí, pueden tomar un café muy cargado por la noche y no les pasa nada. no Entonces, pasa digamos que nada. va a Es depender mucho. verdad. Sí, sí, sí. Oye,
Jessica, hemos terminado, te agradezco demasiado el tiempo, considero que son uno de los temas tan importantes porque son cosas del día a día y a veces el día a día uno no le toma el peso y ni siquiera se habla de estos temas. Entonces, que tú y yo estemos, gracias a la globalización, a las redes sociales, a la tecnología unida en diferentes espacios y países Sí. conversando para llenar tu comunidad de información de valor y la nuestra como Finomarket es muy valioso. Así que te lo agradezco y sé que esto va a estar en nuestro canal de YouTube, allí lo voy a estar compartiendo para que lo puedas subir en tus redes sociales también. Y no sé si quieres añadir algo más. Yo agradecida por la información. No, que estoy de verdad muy agradecida por esta invitación. Me parece que es un tema muy, muy importante que impacta mucho en la calidad de vida y tener este espacio para poder hablar de esto me parece muy importante y recordarles siempre que lo que ustedes ven en redes sociales para nada suple una consulta con un profesional. Entonces, para que también tengan eso muy, muy presente. Y nuevamente a ti muchas gracias por la invitación y por este espacio tan interesante. Muchas